pues ahí también alentaba o decía que le habían dicho que matara a sus hijos, ¿no? Y lo de la Entonces, maceta, ¿no? exacto, los enterró en una maceta. Bueno, en varias macetas, ¿no? Sí, Despedazados. en su depa, ¿no? Entonces, en su depa, en el balcón Oye, qué propiamente, ¿no? terrible. Apaga la luz y escucha. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, mis queridos I Want to Believers. Bienvenidos a un episodio más de su podcast, su dosis semanal de terror. I Want to Believe, quiero creer. Hoy estamos en el podcast número 11 de la temporada 2. Así que ya llevamos un buen camino recorrido y cada vez se pone más bueno. Y en este mes patrio estamos haciendo un especial, una serie de leyendas, las leyendas típicas de nuestro querido México mágico, como bien, y místico, como bien le llamó mi querido amigo, el ministro de la noche. Y hoy vamos a continuar con más leyendas. Antes de entrar a las leyendas, quiero yo entrar en otro. Miren, me mandaron un audio, sí, porque constantemente nos están enviando audios nuestros queridos I Want to Believers. Y me mandaron este audio que la verdad lo escuché, me puso mal. Y en este caso es una historia de primera mano, que me gustaría pues presentárselas a todos para empezar y después que pues no, me contaran aquí nuestro querido panel de lujo que tengo, si ellos han tenido alguna experiencia similar a esta, ¿no? Porque seguramente no es algo que le ha pasado nada más a esta I Want to Believer, sino que nos ha pasado o les ha pasado a muchos, ¿no? Entonces, si ustedes me lo permiten, eh, les voy a presentar esta historia ahora. Es una persona que la verdad es que la manera en cómo la cuenta me parece que no es, que lo está haciendo con toda la sinceridad y pues vamos a escucharla y de entrada les digo que es una historia fuerte, es una historia bastante escalofriante, pero si ustedes están dispuestos a ir a este viaje conmigo, pues lo único que les voy a decir es que se pongan cómodos, que apaguen la luz y escuchen. Quiero compartir con ustedes una historia de cuando yo era niña. Acostumbraba a dormir con la luz apagada y sobre todo a andar caminando con las luces apagadas, porque yo decía que quería vencer cualquier miedo que pudiera presentarse cuando no hubiera luz. Entonces no acostumbraba ni siquiera a tener una lamparita prendida. Entonces cuando ya yo me relajaba y me quedaba acostada, empezaba yo a escuchar pasos. Fue una temporada en la que empezaba a escuchar esos pasos que se acercaban a mí. Siempre estuve como alerta esperando que alguien se asomara o que alguien terminara diciéndome hola o algo, pero no. Pasaron varios episodios similares y nunca tuve respuesta de que alguien me dijera o me hablara. Yo, por supuesto, tampoco les hablaba. Me quedaba callada esperando que se desenvolviera o se desembocara esos pasos en algo. Un día que fuimos a la Ciudad de México, nos fuimos a visitar a unas tías y esas tías vivían
en una casa también antigua, donde pues, obviamente vivió con toda su familia. Y a mi tía en ese momento ya vivía sola con su hija ya mayor. Entonces, en la plática que estuvimos con ellas, nos invitaron a quedarnos a dormir en su casa porque estábamos hospedados muy lejos de donde estaban. Entonces nos quedamos a dormir esa noche, mis papás y yo, en la casa de mi tía, que eran de 2 pisos. El segundo piso tenía madera, en algunas zonas había mosaico. Entonces cuando uno caminaba por ahí se escuchaban las pisadas en la duela de madera, y las pisadas en lo que sería la cerámica se percibían menos. Entonces nos asignaron un cuarto que había 3 camas. Una de esas camas estaba pegada a la puerta. Y pues bueno, cada uno, mis papás se durmieron en cada una de las camas. Yo me dormí en la otra cama, la que estaba pegada a la puerta. Entonces, pues para colmo de males, nos empezamos a dormir todos, y después de un tiempo de relajación vuelve a repetirse el episodio de los pasos. Curiosamente yo escuchaba los pasos y luego se dejaban de oír, luego se volvían a escuchar y luego se dejaban de oír. O sea, exactamente la misma situación de la duela con el piso de losa. Entonces yo, pensando que a lo mejor era alguno de la tía o de la prima, pues yo no le tomaba mucha, pues así como mucha atención, ¿no? Primero pensaba que eran ellas las que caminaban. Entonces me volví a concentrar en otra cosa o me quedaba dormida. Posteriormente volvía yo a escuchar, me volví a levantar, volvía yo a escuchar los pasos. Y observaba yo las camas de mis papás, que estaban un poco lejos de donde yo estaba acostada, y decía, ¿qué haré? Me voy corriendo, pero si es un ladrón. Temí en ese momento que hubiera sido un ladrón que hubiera entrado a la casa de mi tía. Entonces finalmente lo que hice fue irme lentamente asomando, acercándome por la cama para asomarme por la puerta. Y a lo lejos, sobre el pasillo, alcancé a ver en una esquina a un señor gordo vestido de blanco que observaba cosas que habían en una mesa. Entonces, pues sí me espanté, pero no hice ruido porque yo trataba de, por toda costa, no hacer ningún movimiento para que lo que fuera se percatara de que yo estaba ahí, ¿verdad? Así que bueno, me tapé y me puse a rezar, porque eso era lo que nos acostumbraban a enseñar, ¿no? En la época en la que yo era niña nos contaban muchas historias, siempre de fantasmas y cosas así, o de chaneques, y el remedio infalible era siempre rezar. Así que yo en ese momento me puse a rezar. Al otro día en la mañana, pues ya muy temprano le platiqué a mis papás lo que había yo escuchado otra vez, y mi mamá pues ya sabía que yo escuchaba pasos. Así que fue y se lo platicó a mi tía. Y entonces mi tía se puso a chillar porque dijo que mi tío, que era un hombre medio gordo, había sido enterrado con un traje blanco. Y cuando les dije que estaba observando algo en esa mesa de la esquina del pasillo, resulta que ahí en esa mesa se encontraban unas fotografías y creo que las invitaciones de la boda de mi prima, que era su hija. Y entonces, pues bueno, en ese momento todas ellas pensaron que mi tío había llegado a ver esa información y andar ahí por la casa, y pues se sintieron ellas de alguna manera tranquilas porque sabían que esa persona que yo había visto pues era su papá y su esposo. Esta historia que les cuento a mí me sucedió. Los episodios de pasos los tuve constantemente.
Sin embargo, yo ya no volví a ver ninguna otra imagen. Yo lo que sí fue que procuré empezar a rezar, ¿no? Cada vez que escuchaba los pasos, rezaba. Y así con eso fui evitando que se repitieran, ¿no? Llegó un momento en el que ya no, incluso los pasos no los, ya no los vi, ya no los oí otra vez. Y pues bueno, les comparto esta historia. Viví en una época en la que era costumbre, como les dije hace un rato, contar historias sobre espantos, sobre fantasmas, sobre chaneques. Y actualmente yo no quiero creer en ese tipo de cosas porque pienso que entre más meditas, entre más piensas sobre eso, pues más cosas te pasan. Sin embargo, ahorita que ya tengo 53 años, actualmente en la casa que vivo, he sentido nuevamente algún tipo de detalle sobre la presencia de alguien que está aquí en casa. No la siento maligna, al contrario. Quiero pensar que es una persona que nos estima, que nos quiere, pero que sí ha estado como queriendo comunicarme algo. Pero bueno, yo solamente doy gracias a Dios y le pido que no me ponga en problemas de ese tipo, porque la verdad no quisiera ni siquiera tener poderes para ver, como muchas otras personas tienen poder para ver a las almas que andan por ahí penando. Gracias y hasta la próxima. Ahí está. Yo no sé ustedes, pero a mí la verdad sí me puso mala historia. Y les voy a decir por qué. Porque a mí me dijeron, yo no soy muy devoto de la religión, debo confesarles, pero a mí me dijeron que muchas veces esas entidades que al parecer tienden a ser o pueden parecer amigables, pueden parecer familiares, que muchas veces es simplemente la fachada, pero que realmente son entidades, pues, negativas, ¿no? Entidades que no tienen buenas intenciones. Yo sí le quiero preguntar de entrada a Miss Lucifer, primero, ¿qué le pareció el relato? Y en segundo, si alguna vez ha tenido alguna experiencia similar, si ha escuchado pasos en la azotea o en alguna otra parte de la casa. Y si es verdad, si en su experiencia que estas entidades, aunque parecen buenas, parecen familiares, pueden en realidad tener otras intenciones. Estuvo de miedo y es totalmente cierto. Muchas entidades saben lo que piensas, lo que sientes y usan eso para poder encontrar, ¿no? Encontrar cabida. Entonces, si me preguntas si lo he tenido alguna vez, sí lo vivimos acá con el pequeño, con el niño. Se No me veía a mi digas. tía, veía a mi tía que en paz descanse, según, y pues no era mi tía. No. En su momento se le tuvo que hacer ir a dejar flores al río, las Ajá. tijeras en forma de cruz, vaso de agua, rezo especial y todo, porque pues no era mi tía, definitivamente, ¿no? Este, y él jugaba con ella. No. Entonces, sí, sí, los niños son muy perceptivos, ¿no? Sí. Entonces, en su momento, bien chistoso, porque él nació un año después de que mi tía falleció y como a los 2 años que ya empezaba a hablar, se le compró un pescado y no se tocaba el tema, no se tocaba el tema. Y él le puso Elena, como se llamaba mi No. tía. Ajá, y entonces jugaba
cuando es chiquito, pues uno los ve que están así haciendo movimientos y crees que está jugando con alguien, ¿no? O con su Ujú. imaginación, pero ya conforme van creciendo y empiezan a tener como diálogos, interacción, sí, empieza una onda ahí muy rara. Sí, la verdad sí estuvo de miedo la historia y sí, hay entes que buscan esa situación y saben por dónde entrar, definitivamente. Tus puntos débiles los aprovechan muy bien. Wow, wow, Miss Lucifer, ahora sí me dejaste perplejo con esa situación que viviste en tu propia casa, ¿no? Y que tuviste que tomar cartas en el asunto porque se estaba manifestando una entidad que pues no es, o sea, es lo mismo que yo digo, yo creo que a lo mejor nuestros seres queridos nos protegen, ¿sí? Cuando realmente lo necesitamos, cuando realmente estamos en un apuro, necesitamos una mano del cielo, siento que están ahí, pero que se vengan a pasear por la casa y dar pasos y eso no me parece algo muy amigable. Y quiero preguntarte, Miss Lucifer, en tu experiencia, porque yo sé que tú eres una persona que ha vivido muchas cosas desde niña. eh, ¿Qué pasa si uno no interviene? ¿Qué pasa si dejamos correr esta situación? ¿Qué hubiera pasado si a tu chiquitín no lo hubieras ayudado? Aso. No, pues no sé qué hubiera pasado, ¿no? Tenemos chiquitos que se vuelven, pues sí, neuróticos, histriónicos, no sé cómo llamarlo, la verdad no existe un término como tal, pero pues está ahorita eso de la esquizofrenia infantil, ¿no? Y pues sí, los términos psicológicos pueden estar ahí, pero hay otras cuestiones que se Claro, quedan ahí y una de esas es esa parte, ¿no? Los chicos son más perceptivos hacia este tipo de entidad, de entes, ¿no? Entonces, eso es algo que la ciencia a veces se queda corta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estas cuestiones de espíritus, almas, lo que estaban comentando de los nahuales, todo eso, por algo existe. Sí, son creencias, a lo mejor uno dice, pero hasta que no lo vives, como que te quedas ahí, ¿es real? ¿No es real? Pero más que otra cosa, si dices es real, no hay de otra. O sea, de verdad, era muy chiquito, pasaban cosas extrañas en el entorno y que pues no era factible que él lo pudiera hacer, ¿no? De hecho, hubo un evento más antes, era bebé que te gusta como de 3 meses, estábamos todos en la casa y sube la señora, él estaba durmiendo en una cama matrimonial de bebé, pues no se mueven mucho y con los respectivos cojines, lo que tú quieras, y la señora que nos apoyaba en la limpieza en ese entonces sube y no lo ve y se espanta y pues ya te órale. imaginarás el drama y el niño estaba abajo de la cama durmiendo. No, Sí, sí, eso te lo puede fuerte. contar toda la familia No, porque yo no te creo, estaba yo te creo. sola, o sea, no estaba sola la señora, estaba mi mamá, mi hermano que es súper escéptico, y pasó, entonces, o sea, no fue que nada más él hablara, sino que pasaron muchos eventos Muchos eventos, sí. alrededor, ¿no? Y no fue de un día, ¿no? Fueron subiendo de tono. Y si me preguntas por qué no hicieron nada en ese momento, sí, sí se hizo, pero no funcionaba. O sea, realmente son cuestiones que dices, hay algo por ahí que está apegado a él y que hace que no se aleje, ¿no? Entonces, esos vínculos que a veces se forman son los más difíciles de romper, sobre todo cuando ellos aceptan, Ujú, exacto. ¿sí? Yo Esa es creo la que ese es parte. el arma de doble filo, ¿no? Ujú. Ahora, que si me preguntas que cuáles son las consecuencias o cosas así, no te sabría decir, pero, por ejemplo, mi hijo, a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo y eso, él tiende mucho a tener sueños y decir que ya vivió eso, ¿no? Te habla de estas déjà vus
o que ella ha estado en tal lugar, ¿no? Entonces también eso pasa, hay gente que es muy susceptible, que tiene habilidades, dones, ¿sí? Para curar, para ver el futuro y pues yo creo que eso también influye mucho, ¿no? Fíjate que a mí me contó una persona de un familiar mío, de mi confianza, entera confianza, en un día me contó, hablando de este tema, que, que él tampoco nunca había vivido nada así, o nunca ha vivido nada sobrenatural, pero que pasó una anécdota muy rara. Dice que él, cuando él vivía en un fraccionamiento aquí de Veracruz, se puede decir, de la clase alta, su familia es acomodada. Entonces, entre las amigas de su mamá se juntaban las clásicas señoras que iban pues, a tomar el té, las clásicas señoras riquillas, ¿no? Y su mamá las frecuentaba mucho. Entonces, una vez tuvieron que irse a vivir a otro estado y después de varios años regresaron después a Veracruz y la señora empezó a juntarse de nuevo con las señoras con las que jugaba canasta, vamos a decirle. Y dice que cuando las volvió a ver, estaban muy preocupadas porque uno de los hijos de la señora, un niño como de unos 9, 10 años, estaba en coma y los doctores no podían explicar el motivo del coma. O sea, de repente cayó en coma, lo empezaron a hacer análisis, estudios, lo llevaban a México, los mejores doctores, y no podían encontrar ninguna explicación que pudiera pues dar razón de por qué entró en ese coma, ¿no? Y el niño murió, desafortunadamente. Entonces, eh, ya una vez que pasó la situación, indagando un poco y ya entre las señoras se empezó a contar las circunstancias en las que el niño cayó en el coma. Y las circunstancias fueron, desde mi punto de vista, escalofriantes, porque parece ser que lo único que da pie a explicar este coma pasó en un campamento de verano donde se había ido el niño junto con su hermano mayor. Y durante el campamento, cuando encontraron al niño, en una parte del campamento, se alejó de los demás niños, estaba ya en coma. Obviamente buscaron picaduras de serpiente, buscaron que se hubiera podido envenenar, revisaron la maleza. No había explicación que pudiera dar razón del coma, excepto el testimonio del hermano mayor, un poquito mayor que él, un par de años mayor que él, quien estaba con él cuando cayó en el coma. Y dice el hermano que ellos dos se alejaron del grupo porque vieron a una especie de niño eh, corriendo ellos lo describieron como un duende, ¿sí? Pero físicamente dicen que parecía un niño que corría entre la maleza y les decía que fueran, y ellos fueron tras de él, ¿sí? Y dice que los dos lo vieron al niño, los dos se metieron a la maleza y los dos llegaron a alcanzarlo. Y dice que se pusieron a jugar con él como a las escondidas y después el niño desapareció, o el duende, como él lo describe, desapareció. Y el hermanito en ese momento se empezó a sentir mal, y se empezó a sentir mal, y se empezó a sentir mal, y durante un rato se estuvo sintiendo mal y cayó en el coma, ¿sí? Y mientras que el hermano estaba perfectamente normal. Y ese es el único antecedente, la única explicación que pudieron encontrar a ese fenómeno, que la terrible anécdota de que los niños jugaron con un duende
¿Por qué uno de ellos se enfermó y cayó en coma y después falleció? Es un misterio. Si realmente pasó, si fue a la imaginación, si fue a lo mejor la forma de él de aceptar el duelo, no lo sé, pero creo que hay que tener mucho cuidado con los niños porque los niños tienen unas puertas bien grandes y por esas puertas pueden entrar muchas, muchas cosas, ¿no? Que a veces no siempre son buenas. Y, señor ministro, ¿usted alguna vez ha escuchado pasos en la azotea? Fíjate, Jay y compañeros y I Want to Believers, que estaba pensando, participar aquí con ustedes ha sido para mí un viaje hacia la memoria, hacia mis recuerdos. Y ahora que platican esto, me acuerdo que yo viví en Jalapa 12 años y estuve viviendo como en 4 casas diferentes, me parece, 4 o 5, porque nos cambiábamos frecuentemente por el trabajo de mi papá y por otros factores. Entonces, hubo una casa que está ubicada cerca del Parque de los Berros, en la calle Obreros Textiles, para ser exactos, que da a unas vías del tren y que hoy día dan a una parte de lo que es me parece que es el Arco Sur se llama, no me acuerdo bien. El caso es que en esa casa, al menos mi mamá sí vio y sintió cosas, pero yo, yo en ese tiempo creo que tenía como tal vez 9, 10 años. Y en una ocasión nos estaban visitando mis familiares de Veracruz, de la ciudad de Veracruz. Y en el cuarto, en el que era mi cuarto, daba a un patio. Bueno, la recámara de mi hermana y mía daban a un pequeño patio. Y ya saben cómo luego es un poco el clima de Jalapa, ¿no? Y sobre todo creo que en ese tiempo era diciembre y pues un poco más fresco y un poco más, como creo que comentó Gypsy la otra vez, o Miss Lucifer, el Chipi Chipi, que también no nada más es de Orizaba, es de Jalapa, de Huatusco, de varios lados. Este, y en esa ocasión estaba yo en el cuarto con un tío, con el mayor de los hermanos de mi mamá, y un primo que es su hijo. Y me acuerdo que estábamos platicando y luego hasta la madrugada y luego ya nos estábamos durmiendo, se puede decir. Yo no, ahora lo que no recuerdo es si yo ya estaba completamente dormido o como dicen, en el estado de vigilia, Ujú. pero los tres, cada quien oímos una canica en el techo. Uy, Y yo sí ahorita hasta por lo que quieran, les prometo que hasta ahorita me estoy poniendo chinito, porque sí me acuerdo, aparte de ese techo, de esa parte de la casa estaba como en declive. Entonces se oyó que vino la canica, así tac, y como que 3 o 4 veces así de tac, 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 y cayó en el patiecito que era con césped. O sea, todavía, como a esa hora no había ningún sonido, fue así de que, y bueno, eso fue el primer round, porque después vino una segunda. Y en esta mi primo y yo, mi primo es más grande que yo creo que él me lleva como 13 años, o sea que él en ese tiempo ha de haber tenido ya 21 o 22 más o menos. Y me acuerdo que los dos dijimos, no, es que esta otra sonó como un cayuco, porque fue muy fuerte, así fue tuk, 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 tuk. ah, Y entonces, y mi tío, que es nosotros somos muy bromistas, ¿no? ujú. Entonces mi tío, la verdad creo que en el momento, porque pues, les digo, no sé si estábamos ya como la canción, no sé si estoy dormido o despierto, Ujú. pero sí nos dimos cuenta y mi tío yo creo que para desinflar un poco el impacto, creo que hizo algún chiste, algo, dijo, a mí me dicen Tito en mi familia, ¿no? Dice, Tito, dejaste tus juguetes, dice alguien, algo así dijo, pero lo dijo como chistoso, ¿no? Dice, dice, Ujú. ¿ves?
te dije que recogieras todo, no que andas jugando. Y como que nos reímos, pero de eso de que te ríes nervioso, ¿no? Y ahí quedó, pero pues creo que dormimos y al otro día comentamos del tema. Lo comentamos en el desayuno y en las sobremesas. Y me acuerdo que después, no me acuerdo si para esto pues mi hermana pues dormía con las primas. Entonces creo que una de las primas también reconoció, no en ese mismo día ni en esa misma época, pero que también escuchó la canica y creo que mi mamá también. Voy a corroborar la información, pero yo sí les confirmo que sí la oí y la verdad sí me sacó, o sea, hasta ahorita no hay explicación porque una cosa es que oigas que se cayó alguna piedra, ¿no? Pero Ujú. fíjense esto, cómo los tres, cada quien, identificamos que era una canica y no la vimos. Pero de eso que estás acostumbrado, pues la verdad de chicos jugamos con canicas, todavía nos tocó. No nos tocó Candy Crush, nos tocó canicas, entonces la oyes y tú sabes que es una canica. Y les digo a esa Sí, sí, hora, sí. y ahora Sí. quiero narrar otro, y perdón que me extienda, No, no, pero dale, dale, querido ministro, que este es su programa. hombre, muy amable Jay y amigos. En ese mismo jardincito, nosotros teníamos una puerta, ¿no? Para salir de cada habitación. Y hagan de cuenta que estaba bardeado, pero la barda, digamos, posterior, la última, la barda, digamos, que colindaba con el otro terreno, era muy elevada, porque el otro terreno como que estaba como que a mayor nivel, ¿no? Sobre la calle posterior. Entonces tenía un emparedado, ¿cómo le llaman? Sí, como un emparedado con piedras. O sea, terminaba nuestra barda y Ujú. empezaba la barda de piedras. Y después seguía una reja todavía. Y creo, no me acuerdo si esa reja tenía alambre de púas o tenía algo así. Y entonces ya se lograba medio ver que había césped también ahí, que era un terreno. Y de hecho de ese terreno era benévolo con nosotros y daba motivo a un caso muy práctico en las clases de derecho, que no están para saberlo, pero es el de si un árbol crece en el terreno del vecino y los frutos caen en el mío, ¿de quién son? ¿No? Bueno, el caso es que caían chayotes, había chayotes que colgaban y no, pues a mí siempre me ha gustado y mi mamá nos hacía caldo de verduras y sopa de chayote todo el tiempo. Pero en una ocasión, en una época tuvimos unos conejitos y uno en particular que se llamaba Cookie y sí, estaba en ese jardín y como les digo que estaba tan alta la otra barda y las de los lados también, pues no sé, era muy difícil que se fuera a escapar. Entonces lo dejamos ahí hasta que no recuerdo bien si coincidió con esa época de las canicas, pero luego, un buen día, desapareció Cookie. Y Mm, pues la verdad, tal vez es que sea un misterio familiar, que no sé si mm. murió y mis papás lo llevaron y para que yo no sufriera o algo así. Pero la verdad que yo siempre me quedé, pero no, porque sí me acuerdo que sí lo buscamos y todavía creo que mi papá fue con el dueño del otro terreno de atrás, así que a ver que si no Ajá. estaba, si nos dejaban buscar si estaba ahí. Nunca apareció el Cookie, nunca. Y nunca hubo rastro de qué pasó. Entonces yo digo, ay no, y ya luego en esa casa además había una escalera de caracol, pero los peldaños eran de madera. La escalera toda era de madera, ¿no? El tubo y los peldaños. Entonces frecuentemente se oía, pues si yo estaba en mi cuarto, oía luego que bajaba o subía alguien, pero decía, "Ah, no, pues es mi mamá, ¿no? O mi papá o mi hermana. O en una época también una prima de nosotros vivió ahí. Entonces era muy frecuente que escuchábamos y hasta escuchábamos ruido en la cocina. Y al otro día era en serio. Luego incluso en el corre-corre de ir a la escuela, mi mamá era de que, ay, ¿por qué se bajaron en la noche a estar en la cocina? Y nosotros, no, mamá, Mm. te lo juramos que no. Pero ya saben que ahora sí que yo, el ministrito, era muy travieso, ¿no? Como todos los chamacos. Mi hermana también, pero un poquito diferente, ¿no? Era ya más grande. Entonces, y nosotros, no, mamá, en serio, ¿no? Y nosotros, no, pues eres tú.
O sea, eras tú o mi papá, ¿no? O luego estaban mis abuelos también de visita, entonces, no, pues era, alguien era, ¿no? Y dijimos, no, a alguien, pero no. Y yo en ese tiempo me quedaba también luego con la idea, tal vez medio escéptica, como el hermano de Miss Lucifer, y un poco así como queriendo dar el avión, mirar al otro lado, y decía, no, pues a lo mejor es mi mamá que nos quiere espantar, porque nos portamos mal, no sé, ya saben, Ujú, así ujú. que, pero sí, y de hecho mi mamá y mi hermana mucho me dicen, no, es que tú no quieres creer porque quieres ser muy científico, ¿no? Y muy de mente abierta y escéptico, muy filósofo porque te da miedo lo que te puedes Ujú. encontrar. Y la verdad que mucho tiempo se los negué, pero sí es una realidad. Lo empato con lo que mencionabas, Jay, y Miss Lucifer, de que, y sobre todo con niños como la niña que les conté que me leía la mano y que también amaneció abajo de su cuna en más de una ocasión, incluso de meses de nacida. Entonces yo sí siento, sé eso, sé que los niños tienen otras capacidades o están tan blancos Sí. que perciben todo y pues yo creo que a lo mejor en ese tiempo yo también, aunque ya no era tan niño, pero sí me pasaron cosas así. A mí rápidamente me han pasado, sinceramente, que aquí en su humilde casa, estamos aquí arriba, mi esposa y yo, y de repente son como las 2, 3 de la mañana dormidos y nos despierta el ruido de que se cayó algo, pero pesadísimo. O sea, como si alguien hubiera volteado el librero donde está la tele de abajo y haya caído y haya hecho o sea, un ruido como, sí, o sea, pues, nos casi brincamos de la cama. Dijimos, alguien se está metiendo, obviamente está abriendo la puerta y se tropezó con el librero, cayó, tiró, bajamos, bueno, bajo yo, más bien me manda ella, a mí por delante, y, y no hay nada, todo está en su lugar. Entonces, pues uno se regresa a la cama pensando que, bueno, pues al menos no se metió nadie, pero ¿y qué fue? ¿Y qué pasó? Wow. Queridísimo, sí, sí, eso me ha pasado un par de veces aquí en la casa, pero digo, uno trata de no pensar en eso y seguir adelante. Peter Creeper, ¿tú has escuchado pasos en la azotea o no? No, no es mi caso. De hecho, yo estoy en el mismo lado que tú, de que nunca he tenido una experiencia paranormal. He escuchado de muchas experiencias paranormales de muchísima gente y de hecho en mi actual trabajo, en la facultad donde yo estudié, incluso en una escuela que tenía mi mamá también había ciertas historias acerca de este tipo de experiencias paranormales en donde se oían ruidos, se oían pasos, cosas del estilo. Yo nunca he tenido una experiencia y, pues, bueno, igual estoy aquí porque quiero creer, ¿verdad? Pero nunca me ha pasado en mi caso. Pues está en el lugar correcto, mi querido Peter Creeper, y sé que nos vas a contar una leyenda típica, oriunda de tu ciudad natal, la bellísima Puebla. Sé que traes por ahí, nos recopilaste una historia que nunca había escuchado de el justiciero de las ancas de rana, ¿cómo es? El justiciero de los sapos, De del los barrio sapos, de los sapos. los barrios de los sapos. Pues venga de ahí, cuéntanos esa historia. Bien, bueno, me voy a permitir leer esto que encontré y nos dice que, bueno, en el centro histórico de Puebla es un lugar lleno de historias las cuales narran cómo era y qué sucedía en los tiempos antiguos. La leyenda del barrio de los sapos nos dice que existen dos seres nocturnos, los cuales se hacen ver a medianoche. Estos monstruos han sido llamados los justicieros, ya que al parecer siempre dan una lección a toda persona que salga de parranda irresponsablemente. Mm, Se dice que uno de los monstruos se dirige con todas las mujeres que han pasado de tragos, las atrae convirtiéndose en un adorable cachorro negro, y cuando se da cuenta de que alguna lo ha seguido, este las ataca convirtiéndose en una enorme y horrible bestia, y lanzando mordidas y gruñidos. Las víctimas evidentemente se asustan con esta experiencia y salen corriendo del lugar. El otro ser maligno atrae a los hombres pero de forma distinta. Este monstruo se transforma en una sensual y bella mujer a la que ningún hombre ebrio podría resistirse. Las características de esta aparente mujer
siempre hace que los hombres que no tienen ni idea de sí mismos la sigan con la intención de besarla. Se dice que muchos han querido robarle un beso, pero cuando estos estuvieron a punto de hacerlo, la mujer se convierte en un espantoso esqueleto, lo que ha causado que los hombres no puedan Ay. ni siquiera moverse. Muchas de las personas aseguran haber presenciado estos horribles momentos y que dicen que algunas de las víctimas han muerto gracias a la impresión tan grande que el susto les ha causado, y que en otras tantas ha dejado de ser tan irresponsables con el alcohol y la fiesta. Muchos de estos dicen que los monstruos siguen existiendo para hacer que todas las personas borrachas y irresponsables tengan una lección. Órale, o sea que uno atrae a las mujeres que se han pasado de copas, ¿no? Exactamente, y el otro a los hombres que se han pasado de copas. Y el otro a los hombres que sean, y que son, bueno, y si tienen pareja, que son infieles también. Claro, efectivamente, de hecho, se habla acerca también de la infidelidad y que obviamente cuando estás más borracho eres más propenso a hacer este tipo de cosas porque ya no estás pensando de manera correcta. Entonces hay muchas personas que se salen de esa relación queriendo obtener algo más en una noche cualquiera y resulta que salen con este tipo de cosas. O sea que, bueno, pero sabemos muy bien que pues borracho no cuenta, ¿no? O sea, no puede contar como infidelidad porque uno está bajo los Los influjos del efectos, alcohol, claro. los influjos. Y el ministro de la noche no me va a dejar mentir, ¿verdad, señor ministro? Si una persona se encuentra en un estado mental incapacitante, pues no se le puede aplicar todo el rigor de la ley, ¿verdad, señor ministro? Es correcto en principio lo que señalas, pero hay una cosa que son los delitos legales y otros los delitos morales. Y en casos de la infidelidad es muy, muy importante investigar el cuerpo del deleite. No, pues sí. Qué barbaridad acaba de decir. Es que si el cuerpo del deleite, o sea, es irresistible, o sea, uno Y es la leyenda víctima de dice sus que es irresistible, y la claro. leyenda así lo marca, ¿no? Que es una mujer irresistible. Prácticamente podemos decir que el hombre está siendo víctima. El, Víctima. pro- el- Ay, el pro- pobrecito. el problema es de que aquí el amparo te lo puede otorgar aquella a cuya fidelidad podrías haber transgredido. Y no te garantizo que te otorgue el amparo. Debo confesar que mi vida ha sido, siempre ha estado marcada por ese tipo de eventos, de cuestiones paranormales desde que era muy pequeña. Y se dice, y también lo creo, se dice que todas las personas tenemos esa habilidad de ver cosas, de ver, de escuchar, soñar también. Nada más que unos somos más sensibles que otros y es por eso que hay quienes sí lo desarrollan y hay quienes no. Ajá. Aparte que es algo súper incomprendido porque pues es algo fuera de lo normal, fuera de lo común, incluso, y es algo de lo que nunca hemos platicado, Jay, pero yo tuve una tía que se suponía que tenía esquizofrenia y epilepsia, pero no, era porque ella tenía un don, ¿sí? Y ella falleció muy joven, y de hecho lo que les voy a contar encaja con lo que se ha estado hablando. Ella falleció 9 días antes de que yo naciera. Entonces, obviamente jamás la conocí. Pasan los años, pasan como 4 años, y yo empiezo a ver a alguien en casa, y yo pegaba de gritos porque pues era una niña muy niña, tenía 4 años, y pues se suponía que no había nadie excepto mi mamá y mi hermana, ¿no? Entonces mi mamá me decía, ¿qué te pasa? Y yo le empecé a describir a quien yo veía y resulta que era mi tía. Yo no tenía manera de saber, jamás la vi, no, es más,
hasta hoy yo jamás he visto una fotografía de ella. Sí, pero mi mamá, cuando yo la describí, me dice, es que es mi hermana. Sí, y fueron varios eventos así, hasta que mi mamá llevó a un padre para que hiciera, pues, para que bendijera la casa, y fue como paró, pero era algo espeluznante para mí, y generalmente era, pues, cuando yo estaba sola, obviamente, y hubo ocasiones en que se dieron estas circunstancias cuando yo estaba bañándome. No, ¿y cómo se aparecía en la ducha? Sí, sí, también en otras partes, no necesariamente nada más en la ducha, pero sí hubo varias en que ella se aparecía ahí y me extendía la mano, como, así como de vámonos, y pues obviamente no, o sea, independientemente de la cuestión paranormal, que obviamente por mi edad no sabía yo, ¿verdad? Pues siendo una niña tan pequeña y que alguien desconocido me pidiera que me fuera con ella, pues no, o sea, ya empezando por ahí, pues ya era de terror porque me quería secuestrar o algo así, ¿no? Y más sabiendo que era alguien que no podía estar en mi casa. Sí, y que aparecía y desaparecía, o sea, como niña pues no tenía lógica para mí o no podía pensar en eso siquiera, pero fue espantoso. Es de las cosas creo que más feas que que me han pasado. Qué terrible, Gypsy, qué terrible. ¿Tú crees que si le hubieras dado la mano, te hubiera querido robar a lo mejor tu cuerpo? Pues no lo sé. Ahorita que me lo preguntas, tal vez me hubiera pasado lo que le sucedió al niño que entró en coma. O sea, yo siempre solo la vi y vi cómo me extendía la mano, pero obviamente nunca hice ni siquiera por acercarme. Fíjate, Gypsy y Miss Lucifer, Miss Lucifer que me cuenta esta experiencia que tuvo su chiquitín, y tú, Gypsy, que me cuentas esta experiencia que tuviste tú. Les voy a contar algo así bien rápido. Esta historia consiste en que un miembro de la familia tiene habilidades muy parecidas a las tuyas, Gypsy. Y esta miembro de la familia dice que nació una bebé. Esto pasó hace muchos años, ¿sí? Nació una bebé, no voy a decir, no puedo decir de quién, pero de otra persona en la familia nació una bebé. Y este miembro de la familia dice que veía un hombre que parece, como lo describía, como un bulto negro alto con la forma de un hombre, siempre parado en la cuna de la bebé. Siempre que esta persona iba a verla, siempre estaba el hombre ahí, y ella pues no sabía cómo decirlo, ¿no? No, solamente ustedes que tienen este don deben saber lo difícil que es, pues, tener que hablarlo, ¿no? Y tenía miedo de contarlo, así que simplemente evitaba estar ahí, ¿no? Y dice que un día presenció que este hombre negro, ¿sí? Se metió al cuerpo de la bebé. No sé cómo lo describiría ella, pero así se metió dentro del cuerpo de la bebé. Y de ahí en adelante jamás lo volví a ver fuera, pero ella sabe que este hombre estaba dentro del cuerpo de la bebé. Y curiosamente, la bebé creció y las características físicas
los comportamientos y hasta la manera de dirigirse y de comportarse de esta mujer, que ahora ya es una mujer, son muy masculinos. O sea, es muy, 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 muy masculina su forma de actuar, su forma de hablar, tiene una voz grave. Entonces, es una historia terrible en todos los sentidos. O sea, no creo que sea algo padre para nadie esta historia. Ella ya después, pues lo contó, lo que pasó y lo que vivió. Pero si esto es verdad, es algo horripilante. O sea, es terrible porque entonces quiere decir que de alguna manera a una entidad o un ser o un espíritu, pues está viviendo la vida que le correspondía a otro, ¿no? Y entonces yo pienso, en el caso tuyo, Gypsy, pienso que a lo mejor eso era algo que ellos buscan, ¿no? De una u otra manera, regresar a un cuerpo, Gypsy. Y eso es aterrador. Nunca lo había pensado de esa manera y estoy que me muero de la impresión. Sí, Y podría ser porque yo jamás la conocí, jamás, y ella pues me extendía la mano y yo, obviamente yo no iba a querer estar con ella, ¿verdad? Ujú. que sí, qué terrible, ¿no? Oigan, Sí, ¿me escuchan, sí, 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 Sí. estimados? el ministro. No, también me impactó mucho y quiero decir yo una muy rápida que me contaron. Les hago ya sin dar tanto santo y seña, pero existían dos hermanas. Tenían tal vez más familia, pero estas dos hermanas eran muy cercanas. Entonces, y eran muy de rezar. Entonces, un día, una de ellas va, va y busca un cirio o una vela, ¿no? Para empezar a rezar, continuar o hacer sus mandas, etcétera. Y entonces va y no encuentra y sigue buscando hasta que llega a una parte un poco alejada de la casa. Me refiero, era una casa grande y da en un cuarto tipo sótano donde había muchos cachivaches como se estila. Y da con que había unas cosas como muy enmarañadas, con telarañas, perdón, y con polvo y así. Entonces ahí se encuentra, ella ve como unos envoltorios y entonces se encuentra, ve como que uno de ellos, una sección de ellos parece que son velas. Ujú. Entonces agarra la vela, bueno, agarra el paquete, ¿no? Para comprobar y resulta que al parecer estaba con una venda envuelta. Ujú. Entonces abre la venda, destapa y la vela, en eso creo que entra la otra hermana. Y entonces la otra hermana es la que lo cuenta porque dice que a partir de ahí su hermana, la que agarró la vela, perdió el control y que luego se acercó y vio que la vela al parecer tenía cabellos, tenía sangre, Mm. tenía imágenes, tenía Uy, cosas así. Y resulta que la hermana que la tocó cayó al suelo y nunca supieron más de ella, de su psique, de su razón. no, Quedó enajenada, no en coma, postrada en cama, pero quedó mal. Como se dice, esto fue en lo que antes era un pueblo. Entonces decían que, en ese tiempo decían que, pues que quedó malita, que quedó loquita. Así como diciendo, con respeto lo digo, ujú. ¿no? Pero así dice la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, no, es que está loquita. Pero resulta que después investigaron y al parecer pues ese maleficio o ese artilugio no iba dirigido a ella, iba dirigido a la otra hermana, o sea, la que Mm. le enteró, porque al parecer era algún tipo de cuestión pasional y pueblo chico, infierno grande, y le habían dejado eso. Entonces es brutal porque además, o sea,
la persona que lo cuenta es hija de la, ahora sí, de la señora que no sufre afectación. Entonces dice, bueno, por un lado, o sea, esto es muy de humanos, ¿no? Por un lado dice, me salvé, pero por otro lado, ¿a qué costo, no? Mi hermana está mal y yo Claro. quiero a mi hermana de vuelta, yo quiero a mi hermana de vuelta, ya no quiero más cosas en la vida, o sea, sí quiere como todos, ¿no? Pero dice, yo qué me preguntan que quiero en la vida, yo quiero tener a mi hermana de vuelta, abrazar, platicar con ella como antes. No, pues qué terrible, qué terrible y hay que tener mucho cuidado. Yo honestamente le digo, quiero creer, nunca he vivido la experiencia, pero tengo mucho respeto porque estas situaciones pasan y desafortunadamente dejan marcadas a las personas de por vida, ¿no? Pues Lucifer, no dejo de pensar en eso que me contó al principio de la experiencia de su chiquitín y hay que cuidarlo mucho. La verdad es que los niños son una bendición, pero yo tengo entendido, Miss Lucifer, que usted también, digo, independientemente del nombre, eh, que puede parecer terrible, Miss Lucifer, yo sé que usted es una persona que tiene mucha luz y que le gusta ayudar a las personas que tienen situaciones difíciles. ¿Alguna vez se ha topado con una situación de este tipo, de alguna persona que haya sido tocada por alguna especie de entidad o brujería? Sí, varias veces. ¿Y si se Ya les puede llevo, ayudar? sí, ya llevo 15 años laborando en esta área y tuvimos por ahí un docente muy famoso, que nos decía, si la persona necesita un exorcismo, déselo. Y uno no entiende esa parte, ¿no? Cuando te la dan en una clase, Ujú, pero ya cuando vas laborando, entiendes a qué se refiere, ¿no? La mente cree, ¿no? ujú, Y pues sí, te pueden dar chochitos que son granitos de azúcar, pero la fe te puede ayudar a que eso se te salve, ¿no? claro. La mente es muy poderosa, pero lo que decía yo en su momento, así como ves eso, también ves cosas que no tienen explicación. Este maestro nos llevó a explorar algunas cuestiones. Tuvimos por ahí visitas a Puente Jula, que es un pueblo con una iglesia donde se dedican a hacer exorcismos propiamente, misas de sanación más que otra cosa. Y pues una cosa es lo que te cuentan, pero otra cosa Ujú, es vivirlo, estar ahí. Y sobre todo hay algo que no se puede negar, que es la energía. Entonces, cuando tú vas, esa energía se siente, la puedes, es más, tu energía también se transmite. Entonces, lo que transmites también te transmiten y sales cargado, ¿no? Entonces, estuvimos yendo visitas a psiquiátricos, platicando de primera mano, por ahí tuvimos una experiencia magnífica, y digo magnífica, pero no lo es tanto. ujú, Por ahí una ex reina del carnaval que mató a sus hijos y todavía Mm, organizó una fiesta. ujú, ujú. sí. Estuvimos en una cámara de Gesell y tuve la oportunidad de hacerle una pregunta, pero una cosa es cuando tú en clase te dicen, vas a ir, vas a entrevistar y la emoción, ¿no? Y piensas la pregunta, pero cuando eres la quinta en pasar a hacerle o bueno, de las preguntas que te dan tus compañeros y sales seleccionado tú para estar frente a la persona y es tu primera vez con alguien que padece, porque bueno, todos saben ese caso, bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero esa ex reina del carnaval consumía drogas y pues ahí también alentaba o decía que le habían dicho que matara a sus hijos, ¿no? Y lo de la Entonces, maceta, ¿no? exacto, Ajá. los enterró en una maceta, bueno, en varias Mm. macetas, ¿no? Sí, Despedazados. en su depa, Entonces, ¿no? Eso. en su depa, en el balcón Oye, qué propiamente, ¿no? terrible. Sí, entonces esa parte de que te puede decir algo y tú lo entiendes así como que
porque es tan real que te lo cuentan y te dicen, no, es que me lo dijeron que era mi salvación. O sea, te lo dicen con un Uf, tono tan, uf. o sea, normal, ¿no? Ellos saben que No, lo que no. hicieron fue normal y te quedas ahí, ¿no? Dices, ¿qué tanto será cierto y qué tanto no? La mente la engaña para sentir alivio a lo que hizo. O sea, te pasan miles de preguntas en la mente, ¿no? Pero definitivamente hay cosas que no tienen explicación. Lógica, al menos, ¿no? Ahorita creo que estamos viviendo esas situaciones que si tú dices lógicamente sales, te vas a contagiar y ves a la gente que va a fiestas y luego llega y como si nada, ¿eh? Y luego alguien que sale a trabajar ¡pum! Y se enferma. Y dices, ¿dónde está la lógica en eso? ¿No? La vida es así, ¿no? No hay, así como hay cosas científicas, lógicas, también hay esa parte que no tiene explicación. Wow. Wow, yo esa leyenda de la, bueno, no es una leyenda, es una No, realidad. Es un sí, caso es una... real. Es un Un caso caso real. real. Y acaban de liberarla hace como 3, 4 años. Uf, pero, oh, no, qué terrible. La verdad es que uno no concibe este tipo de situaciones. Y sí, efectivamente, estoy viendo aquí en un artículo que esto sucedió el 18 de marzo de 1989 y es conocido como uno de los crímenes pues más atroces, más terribles. O sea, yo creo que, bueno, los que vivimos en Veracruz, sabemos que hay una serie de crímenes que dejan marcada la ciudad. Yo creo que desafortunadamente uno de los más terribles fue cuando fueron a tirar más de una docena de cuerpos Sí. allí en el mero, enfrente de un centro comercial muy famoso, que eso nunca se va a olvidar. Pero uno que ha pasado por años fue este Así crimen de esta es, reina así de es. belleza. Y quien comenta este artículo que fue en un arranque de furia, influenciado por las drogas, Evangelina comenzó a golpear a su hijo Jaime de pues, tan solo 3 añitos de edad. Y no conforme con esto, lo tomó de los pies y comenzó a azotarlo en repetidas ocasiones contra la pared y el suelo, causándole de forma pues despiadada un desangramiento, fractura del cráneo, exposición de la masa encefálica. Y pues por si eso fuera poco, enseguida se fue contra su otro pequeño de apenas 2 años y la ex reina lo golpeó de la misma manera y le causó la muerte a los dos. Y en su terrible afán por desaparecer la evidencia, pues metió a los cuerpos de sus hijos al horno de su estufa para, según ella, incinerarlos, pero solo consiguió cocinar los cuerpos y después de ese intento fallido por desaparecer los cadáveres de sus hijos, los colocó sobre la mesa, tomó un cuchillo y comenzó a cortarlos de forma despiadada en pedazos para después enterrarlos. Para después, ese es un efecto especial que acabo de meter aquí, para después enterrarlos en unas macetas que tenía en el balcón Así es. y que estaba justo frente a la avenida y literalmente las personas que pasaban por ahí podían observar estas macetas sin tener la menor idea de lo que escondían los maceteros. Y según lo que cuenta este artículo, que no sé la fuente, ella no tenía no mostraba, eso sí se lo quiero preguntar ahorita a Miss Lucifer, pero dice aquí que ella no mostraba ningún remordimiento o cargo de conciencia y que ella continuó ofreciendo sus ya conocidas fiestas. Y cuando la Sí, gente le preguntaba a sí, sus hijos, fiestas. ella decía que se habían ido con su papá. Así es. Así es. Y bueno, Definitivamente. sí, y Calofriante. escalofriante. Y bueno, igual y no sé si lo pueda contar Miss Lucifer, si no, no hay ningún problema, pero ¿se podría saber qué le preguntó?
que sí era mandato divino lo que había hecho. Porque ya con los años fue cambiando versiones. Entonces, cuando nosotros recibimos el expediente, éramos un grupo de 14, o sea, hagan de cuenta que una de las mejores universidades de psicología, lo puedo decir, sí está la de la UAP, reconocida, la de la UNAM, pero también está la Facultad de Universidad Veracruzana de Psicología de Veracruz, porque llevamos experiencias educativas de diversas áreas. Hubo una temporada que estuve apoyando en la cárcel, en las educativo, en una tienda de dulces. O sea, te pasan por todas las áreas para que salgas como un buen psicólogo general, ¿no? Entonces, en esa área estaba ese psicólogo y él seleccionaba solamente, hagan de cuenta que se escribían 50 y pasábamos una entrevista y seleccionaba 15 o 20, no más. Y ese grupo de 15 o 20 nos llevaba o sea, nos hacía sus discípulos y nos enseñaba a dar terapia, a trabajar en el psiquiátrico, o sea, realmente se daba el tiempo de enseñarte y pues bueno, cuando nos pasó el expediente, tuvimos una semana para analizarlo, después otra semana para prepararnos y practicar en la cámara de GESEL. O sea, no fue nada más de ya entras y le preguntas. Sí. No, 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 no. O sea, realmente un trabajo, pues ya ahora que lo ves desde fuera, era un excelente docente ese maestro, ¿no? Y fue una situación muy interesante. Hubo preguntas más intensas y pues sí, te asombra la tranquilidad, o me asombra todavía recordar la tranquilidad con la que la señora se manejaba, como si nada. Es más, parecía que estaba, pero sin estar. ¿Cómo es esto? Viendo un punto fijo, la mirada es así como perdida, decaída, ¿sí? Y sentada. Totalmente no que jugara con sus manos o un movimiento de pies, voltear, nada. O sea, hasta cierto punto estática. Entonces, sí fue muy interesante esa experiencia que tuvimos con ese docente. Y pues sí, eso te da la pauta, ¿no? También entender que no todo es lo que los libros te explican o, o la ciencia, ¿no? Te deja la pauta para, pues sí, para ver otras cosas que pueden suceder. Qué terrible situación. Y fíjate que aquí en este artículo nos dice que solo para complementar, porque creo que esta parte es muy interesante y también me gustaría, creo que esto cabe dentro, no eso podemos llamar una leyenda, pero es un hito de la historia de Veracruz y de los más escalofriantes. Pero aquí dice que Evangelina, mientras estaba recluida en el penal, Ignacio Allende de Veracruz, se adaptó tan bien que daba clases de aeróbics, que fue nombrada la reina del carnaval de los presos, y después fue trasladada a Pacho Viejo, una prisión en Perote, y ahí En conoció Coatepec, perdón, cerca de Coatepec. Ajá. cerca de Coatepec, conoció a su futuro esposo, un tal Oscar Senties Alfonsín, conocido como el Güero Bali, y este personaje estaba vinculado con el cartel del Golfo y era el encargado de controlar parte del tráfico de drogas dentro de la prisión. Dice que la pareja vivió su idilio en varias prisiones gracias a las influencias que tenía este personaje, hasta que fue asesinado en una celda de castigo donde se encontraba por haber organizado un motín en Coatzacoalcos. Evangelina recibió la preliberación en el 2008 y nada se sabe de ella o de su paradero. Y se ha convertido, para los que recuerdan la historia, como la villana ideal para espantar a los niños veracruzanos. Imagínate que le digas a tu niño, ¿no quieres ir al jardín de niños de Evangelina? No, pues no. Y inclusive la leyenda cuenta que
que los fantasmas de los hermanitos asesinados en el departamento, no voy a decir el número, aún se escuchan jugando por las escaleras de la deteriorada propiedad y que es frecuente escuchar los gritos suplicando ayuda de los hijos de la antigua reina del carnaval de Veracruz. Qué terrible, Miss Lucifer, qué terrible y qué impresión que usted estuvo ahí y le pudo hacer una pregunta a yo no le puedo llamar de otra manera más que este demonio en piel humana. Y que no es la única, ¿no? O sea, tú lees algunos hechos o noticias y te van impactando día con día, ¿no? Por ejemplo, este del monstruo de Catepec, Ujú. que con su esposa vendían pozole y Sí, tamales, así es. ¿no? De partes de cuerpos de mujeres que mataban. Entonces, todo eso te va poniendo en duda, ¿no? ¿Qué tanto debes de vivir o de haber sufrido para que llegues a cometer esos actos? Terrible, terrible. Y ahí es donde la línea entre lo que podemos explicar con la ciencia y lo que no es muy delgada, ¿eh? Es muy Hay delgada. lo de la metaconciencia, ¿no? Más allá perdón, de la conciencia humana, no estaba haciendo referencia a la ciencia, sino qué hay más allá de la conciencia, ¿no? Hasta dónde se extiende la conciencia de los humanos, que a lo mejor pasamos a planos, a estadios, a lugares entre inhóspitos y entre incomprensibles e incógnitos. La verdad es que a mí los temas de lo sobrenatural me fascinan, pero cuando tomamos esa vertiente del sufrimiento y de estas, pues como se les conoce, pues hienas o madres que cometen esos crímenes tan atroces, la verdad es que me da más tristeza que otra cosa. Pero yo sé que Miss Lucifer nos trae una leyenda oriunda de Orizaba que también es muy famosa, ¿no? Y yo personalmente tengo muchísima curiosidad de ir ahí. Miss Lucifer, platíqueme me parece que es acerca de un lugar especial que hay en Orizaba. Así es, e irónicamente toca un tema que han tenido un poco en común con lo que estábamos platicando hace ratito, ¿sí? Esta es la leyenda o cómo surge la leyenda de una casa que se encuentra en la Sur 2, casi esquina con Poniente 5, aquí en Orizaba, Veracruz. Eh, Ahora está en ruinas, hay una barda y un portón viejo, pero es una casa que data de los años 1870-1880. Recién se había inaugurado el ferrocarril aquí en Orizaba y pues bueno, como suele pasar, la gente pasa en Orizaba, viene de turismo y la verdad les gusta para vivir. Entonces así llegó un rico hacendado de alguna parte europea y pues construyen la casa en donde les estoy comentando y trae a su familia a vivir. Entonces, pues obviamente en esa época, pues quien hacía la limpieza, quien atendía a la gente, pues era el séquito, ¿no? Lo que eran el mayordomo y las sirvientas. Entonces, pues bueno, empezaron a hacerse de dinero, tenían rancherías, esta gente, y pues hacían que su casa fuera como tipo hostal. Esto quiere decir que empezaba a llegar la gente, pasaba la noche o descansaba y después partía rumbo a México. Antes Orizaba era paso obligado, ¿no? Ahorita pues ya hay otros caminos, pero en ese entonces era paso obligado. Eh, Fue así que pasó mucha gente y se hizo del renombre
de que si llegaban y pasaban la noche en la casa, iban a partir a su viaje con fortuna, que todo iba a salir muy bien. Por eso, más adelante van a entender el porqué de ese punto clave, ¿no? Llevaban ya muchos años, más de 20 años, 25, y cada 5 años ellos hacían fiestas para conmemorar la llegada a la ciudad de Orizaba. Entonces, al aniversario número 25, ¿sí? El mayordomo principal cae enfermo. Llega otro mayordomo y empieza a hacer las funciones y pues el mayordomo le dice al amo, ¿no? Que este es un buen tipo, que le va a enseñar antes de partir al otro mundo, y así fue, dicho y hecho, ¿no? Le enseña y a los pocos días muere. Entonces este nuevo personaje queda a cargo de los sirvientes y todo. Él se va dando cuenta que esta familia, pues como acostumbraban hace muchos años, ¿no? Guardaba el dinero porque como tal no había instituciones como ahora bancos, ¿no? O sea, sí había, pero pues tenían que ir muy lejos y lo que ustedes quieran. Entonces guardaban el dinero en cofres escondidos por la casa. Llegó el momento en que este mayordomo pues ya ni podía dormir porque la avaricia empezó a hacer de las suyas y empezaba a pensar cómo lograr robar todo ese dinero. Llegó el punto de pensar, que cuando se dio cuenta ya habían pasado 5 años y llegaba el aniversario número 30 de que esa familia había llegado a Orizaba. Entonces planeaban pues una fiesta que se juntó con que la hija menor de este señor cacique, pues se comprometió y se iba a casar. Entonces, para esa época, pues eran fiestas grandes donde se invitaba, pues no nada más a la familia, sino pues técnicamente a todo el pueblo casi. Pero como era una ocasión especial, pues invitaron a la gente de dinero. Este mayordomo planeó por semanas cómo apoderarse en ese momento, en esa fiesta, de la fortuna de la familia. Y el plan que concibió fue, en la comida, echar veneno para ratas y así matar a la familia y a los invitados. Y como todos estaban muertos en ese tiempo, pues también no había gendarmes, cosas así, él tendría el tiempo para poder escapar. Pasa que sirven la comida, comen, pero pues no se mueren inmediatamente, sino que van cayendo uno a uno entre los niños, la servidumbre también, y pues los invitados y obviamente los dueños. El mayordomo, al ver que todos están muertos, entra en una desesperación. Los junta a todos en la cocina e idea el plan de hacer una fosa en el jardín de las casas. En ese entonces recordarán que la mayoría de las casas tenían jardines grandes. Entonces, empieza a hacer la fosa lo más grande posible y a apilar los cuerpos. Pero él, en esa desesperación de ver lo que había hecho, ¿sí? No sabe qué hacer y entra en una crisis y pues empieza a tratar de no solamente enterrar los cuerpos, sino desaparecerlos. Entonces empieza a cortar a los cuerpos, quemar la ropa, o sea, empieza a hacer una serie de acciones que lo único que dan signos es de que se está desquiciando. Claro, claro. Y dicen, la leyenda cuenta que esa misma noche o al caer la noche, llega un invitado que se le había hecho tarde, pero llega a la fiesta. Toca y al no ver respuesta, entra y ve
la sangre, ve pocas personas, lo que ustedes quieran ahí, pero entra en una desesperación y busca al culpable. El mayordomo lo único que alcanzó fue a juntar parte del oro que tenían y lo ve que llega y él entra en crisis y sale corriendo y nunca más se vuelve a saber de ese mayordomo. Entonces, este invitado, ¿sí? Denuncia y la policía, así dice la leyenda, no quiero que se malinterprete. La policía decide acabar de enterrar los cuerpos en la fosa, limpiar el lugar y quedarse con el dinero. Dice así la leyenda. No quiero decir que eso hagan los policías, ¿ok? No, no creo. No, la leyenda sí lo cuenta. Claro. Entonces, por eso no existe un dato histórico de esa matanza, Ah, pero han sucedido eventos que han trascendido, como por ejemplo, la casa queda pues sin habitar y le empiezan a reclamar. Ya sabes, nunca faltan aquellos parientes que ni son parientes, pero en ese momento se vuelven. claro. Y pues llegan, toman posesión y la primera noche duermen y amanecen afuera de la casa. Órale. Dicen que quien logre quedarse una noche entera en la casa, inmediatamente se vuelve dueño de ella. Porque hasta la fecha nadie ha podido quedarse a dormir en esa casa. Qué impresionante. Entonces, sí, esa es la leyenda de la casa de la Sur 2, casi esquina con Poniente 5. Así es. Y Miss Lucifer, ¿alguna vez has visitado esta casa? Bueno, como chiquillos y todo, pues obvio, ¿no? Vas y ahí estás asomándote, ¿no? A ver qué ves. Es muy típico. Orizaba es un pueblo mágico que ha venido evolucionando, pero si te hablo de hace 15 o 20 años, era un pueblo, literal, un pueblo, no había gran cosa. Entonces, cuando te dabas a la fuga de la secundaria o de la prepa, era muy común ir o sea, imagínate las escapadas al Panteón, a la Alameda, a Ojo de Agua o a vagar ahí por el centro y entonces ahí podría ocurrir que te viera tu familia, ¿no? Entonces corría uno por esos lugares donde a lo mejor no había tanta vigilancia de adultos, ¿no? Entonces, la casa queda cerca de la Alameda y por la curiosidad, ¿no? Y decían los chamacos, métanse o cosas así, pero nunca se metían porque era lo que hablábamos hace rato de las energías, ¿no? Tú pasas y sientes energía. No te estoy diciendo que haya pasado, porque a fin de cuentas es una leyenda que va acumulándose con otras historias, ¿no? Pero de que pasas y sientes algo que te eriza la piel, lo sientes. Y la gente procura no pasar de ese lado de la acera, se Ah, atraviesa, ¿sí? Porque también ha habido incidentes donde avientan piedras desde adentro de la casa Uy, hacia afuera, ¿sí? uh, Entonces, o sea, ahí está, ¿no? De que puede ser algo mágico o algo que alguien se meta, ¿no? Pero no dan explicación porque no son eventos que ocurran siempre, ¿sí? Y por ejemplo, quien los narra dice, pues es que me aventaron, me rompieron el parabrisas, me bajé, busqué y no vi a nadie, ¿no? Porque hasta eso el portón, no crean que es un portón súper seguro, es un portón que está cayéndose igual y que no hace mucho apenas reforzaron, porque hasta pusieron un localito de venta de teléfonos que duraría como 2 semanas y lo tuvieron que quitar, ¿sí? Y pues aquí en Orizaba le han impulsado mucho lo que es el turismo, les he comentado. Entonces, así como que las casas del centro, pocas son las que no están habitadas.
Y es raro porque de verdad aquí, pues lo que es la venta de casas, sobre todo para gente que ha decidido venirse a vivir acá, es muy alta. Entonces, pues sí resulta extraño que hasta la fecha esa casa nunca haya sido habitada. Qué interesante, qué interesante. Y, y pues qué impresión, ¿no? Sobre todo que se sienta la energía al pasar y eso que me cuentas de que te avienten de repente una piedra y no sepas de dónde venga y que probablemente venga de ahí. ¿Qué habrá dentro de esa casa? ¿Qué estará habitando en esa morada que pueda sacar a las personas? Mi duda es si las personas amanecen afuera o salen porque no aguantan estar adentro de la casa. ¿Qué es lo que dice la leyenda? No, la leyenda y aparte las historias, porque no es que haya sucedido según una vez, sino que ha pasado infinidad de veces, es que, y sobre todo hace años, ¿no? Que cuando trataban de adueñarse de la casa, llegaban, se metían a dormir y literalmente despertaban afuera sin Wow, que supieran cómo, pero estaban en la banqueta. en la banqueta. Wow, wow. Qué impresión. O sea, y eso es algo que ha sucedido, que hay, o sea, se conoce que se ha intentado varias veces y no se han podido quedar, ¿no? Ah, así es, no, no es una vez ni dos. O sea, hay gente que cuenta que sus abuelitos, que el tatarabuelito, que unos, así ya sabes, ¿no? Lo intentaron y que amanecieron afuera. Y pues así surgen también las historias, ¿no? O sea, en esta voz populi le pasó a mí, le pasó a mi abuelito, ¿no? Sí. Pero pues algo sí es real y la gente que de hecho por ahí han venido en su momento de programas de terror a ver la casa, a pasear dentro de la casa, Sí, sí, sí. ¿sí? Tratando de entender qué es lo que sucede ahí, pero la única referencia que hay es esta del mayordomo que envenenó a la familia y a los invitados. No, pues qué impresión, qué buena leyenda, qué terrible leyenda también. Y de nuevo una leyenda que hasta el día de hoy impacta a las personas de Orizaba. O sea, literalmente las personas evitan ir por esa acera, ¿no? Se Pues cruzan. Jay, déjame contarles que no nada más impacta a las personas de Orizaba. Mi esposo y yo estuvimos viviendo unos meses allá y nosotros no sabíamos nada de esa leyenda. Y en una ocasión íbamos caminando precisamente en esa calle. Eran como alrededor de la 1 de la mañana. Estábamos como a, ¿qué te diré? Como a unos 8 metros, más o menos, de esa casa, pero del lado de la acera de enfrente. Entonces vimos a lo que nos pareció una mujer asomarse de ahí, de la casa. Entonces, por la hora y porque se me hizo súper extraño, volteo y leo a mi esposo, mira, hay alguien ahí, pero sentí horrible. O sea, volteo a decirle y ya cuando volteo, o sea, para seguir caminando, ya no había nadie. Y nosotros no teníamos ni idea. Ya después nos enteramos, como bien nos platicó Miss Lucifer, que es una casa que tiene una historia terrible. Y sí, así es, dicen que nadie puede ni vivir, ni estar, ni dormir siquiera una noche porque lo sacan, pero tiene una energía espantosa. O sea que tú ibas pasando y tú viste una mujer dentro de Sí, la casa, asomándose por el asomándose portón, sí. por el portón. Wow. Y se me hizo muy raro por la hora. ¿Qué horas eran? ¿Cómo qué horas eran?
Era como alrededor de la 1 de la mañana. La 1 de la mañana. Sí, porque nosotros acabábamos de salir de una fiesta y pues nosotros vivíamos muy cerca de ahí. De hecho, vivíamos en la misma calle, nada más que más adelante. Y acabábamos de llegar a Orizaba. Entonces, pues ni idea teníamos, sino que ya después nos enteramos de la historia tenebrosa de esta casa. Wow, no, pues definitivamente algo que yo creo que a nadie le gustaría vivir, ¿no? Así De es. repente ver algo, y más que no sabías nada de esa casa y que pudiste verlo, ¿no? Y ¿quién será esa mujer? ¿Será la No, pues, muerte? ¿Será? Yo creo que a lo mejor es el payaso, ¿no? Porque tiene que cargar para sacarte, yo creo. pues tal vez, pero fue una experiencia muy, muy desagradable. Y mira que nos gusta Orizaba, pero sí fue muy, muy feo. No, pues qué terrible. Y yo creo que pues vamos a tener que hacer alguna especial y ir y comprobar la Claro. leyenda. Ir y comprobar. Aquí el ministro se va a encargar de hacer todo el papeleo legal. Ministro, por favor, váyame, chéqueme ahí en el registro público de la propiedad a nombre de quién está el predio. Mire, Jay, ya saben que como hemos comentado en ciertos blogs y en ciertas páginas, yo el despacho que pronto voy a abrir se llama Los Invasores del Sur. Entonces vamos a por toda propiedad Toda desierta. la propiedad desierta. No, Pues, pero sí pues, deberíamos de grabar un especial desde allá, definitivamente. pues yo me uno a su organización, nada más que yo voy única y exclusivamente por propiedades embrujadas o poseídas o de esa índole. Así que vamos por la casa de Orizaba, vamos por la casa de la Evangelina. Plata de Córdoba, la casa de Evangelina, la de la Condesa de Malibrán. Y querido Peter Creepers, ¿qué hay allá que nos podamos, qué lugar, qué casa de terror hay allá en Puebla? Fíjate que no lo sé, pero déjeme investigarle y pues igual aquí podemos hacer alguna diligencia de ese lado para ver qué propiedades nos vamos quedando. Pero tengo entendido que hay callejones, ¿no? O lugares de ese estilo que tienen también su historia espeluznante. En el centro histórico hay muchísimas historias, justamente porque el centro fue una zona histórica en la batalla en la guerra contra Francia. Entonces hubo muchísimos muertos en las calles principales del centro de Puebla. La invasión del 47 también de Estados Unidos y demás. Entonces debe de haber muchísimas historias y debe de haber muchos lugares abandonados también. Pues ahí está, vamos a tener que empezar esa organización, mi querido ministro, empezar a adquirir propiedades paranormales. Eso sí yo le entro. Y ya llevaremos a Miss Lucifer y a Gypsy para que traten de limpiar de esas energías. Para que ¿Cómo? hagan un peritaje clarividente. Espiritual. Un peritaje espiritual. Pues ya está, Claro ya que sí. tenemos el equipo listo Ya para tenemos el tour. el tour. Pues gracias, mi Lucifer. Qué buena leyenda y qué completa estuvo la narración. Que nunca había escuchado de la casa, nunca había escuchado la historia detrás y muy impresionante la historia de la casa de Orizaba. Y creo que aquí en Veracruz hay una similar, ¿no, señor ministro? Que es como la casa del diablo que le llaman. Sí, ahora que estabas refiriendo a la casona de la Condesa de Malibrán, pero hay esa otra que va en el camino a la Riviera, ¿no? Que ahora le llaman la Riviera Veracruzana. Está por ahí en una desviación, me parece. Y yo leí una historia, no sé si usted, estimado Jay, y compañeros y I Want to Believers, si alguna I Want to Believer la sabe, por favor, escríbanosla, compártala, pero versaba
versaba sobre, no exactamente de qué pasó ahí, pero versaba de que unos jóvenes fueron ahí también a explorar, a tomar sus caguamas, que pareciera que es la bebida típica del puerto, y, y algo pasó, uno de ellos cayó en estado que no era exactamente catatónico, y fueron por la ciudad, fueron al centro de Veracruz, fueron a varios lugares buscando cómo alguien pudiera explicar o remediar lo que le había pasado a uno de estos jóvenes. Mm. Y se cuenta más. Si alguien la conoce, por favor compártanla. Yo me voy a echar mi investigación, porque esa no es exactamente antigua, porque es más contemporánea. Yo creo que fue como del año de los 80s o 90s del siglo pasado. Entonces es interesante, estimado Jay. Sí, estoy viendo unas imágenes de la famosa casa del Estero, que es la casa del diablo Así también. es, así Es es. nada más para que se den una idea, mis queridos I Want to Believers, es una casa que está rodeada de maleza, está en el completo abandono, pareciera como si estuviera en obra negra, y es una casa impresionantemente grande, se le ven 3 pisos y unas columnas así grandes, y pareciera como si fueran de esos estacionamientos de los centros comerciales que tienen así varios pisos, así más o menos ese estilo tiene. Y sí, completamente abandonada y en medio de la maleza, sí se ve muy tétrica, ¿no? Pues de nuevo nos quedamos con material que ya la siguiente semana vamos a concluir, ya que es la última semana en el que vamos a festejar el mes patrio, que es el mes de las leyendas de México. Y pues, pues vamos a terminar con unas palabras finales de cada uno de ustedes. ¿Qué les pareció el podcast de hoy y las leyendas que escucharon? Vamos a empezar con mi querido Peter Creepers. ¿Qué te llevas de hoy? Bueno, hubo muy buenas historias y lo importante es que son historias que les han pasado a ustedes y también a personas que conocen. Entonces no es solamente la parte en donde creemos una historia solamente porque nos la dice y ha sido de generación en generación, sino que es la historia que todo mundo vivimos en el presente y que la podemos seguir viviendo en ciertos lugares o en ciertas partes. Esa es la parte que me llevo de esta sesión y pues bueno, muy buenas leyendas. Muchas gracias a todos. Peter Creepers, ¿te animas a pasar una noche con nosotros en la casa embrujada de Orizaba? Definitivamente. Ah, estás. Ya tenemos a uno, a Peter Creepers, listo. Queridísima Miss Lucifer, gracias por esa tremenda historia, tremenda leyenda. Me gustó muchísimo todo el recorrido histórico hasta lo que pasa actualmente. ¿Se va también con nosotros a pasar una noche ahí o se nos raja? Claro que los llevo, los dejo y los espero por la mañana, con un desayuno No, típico desayuno orizabeño. sabeño, ok. Bueno, pero nos tiene que dar al menos, mandar mucha buena vibra para que no nos saquen Ah, rápido. claro, claro, que al menos pasen ahí medianoche. Medianoche. Uf. Pues muchísimas gracias. La verdad es que este podcast y el podcast anterior ha hecho unas increíbles contribuciones y espero, les suplico, digo, si sabemos que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero si podría regresar la semana que viene y contarnos esa leyenda increíble de la sirena de ojo de agua y de que ya algo así de que la ciudad se va a convertir en oro, estaría agradecido por siempre, Miss Lucifer. Claro que sí, cuenten con esa leyenda y sobre todo que con esa aportación existen muchos caballeros que vengan a desencantar Orizaba, porque es necesario.
pues yo me apunto. Y la próxima vez que vaya a Orizaba, de todas maneras me voy a traer un ladrillito de allá. Por si algún caballero la desencanta, ya me quedé yo al menos con un ladrillito de oro. Me A ver, late, me pues. late. Pues muchas gracias por la invitación y sobre todo encantada de escuchar las anécdotas que te erizan la piel, te dejan pensando y te hacen ver que no eres el único que ha tenido estas situaciones que no tienen explicación. Gracias a usted, Miss Lucifer. La verdad es que escucharla es un placer. Así Y es. queridísimos I Want to Believers, primero que nada les agradezco por estar con nosotros todo este rato. Hacemos este podcast con mucho cariño. Me quedé con ganas de decir esto el podcast pasado, en el que hablamos acerca del Huaypec, el Huaychivo, que son pues unas creencias, ¿no? de allá de Yucatán, que uno es un brujo que se convierte o tiene apariencia de chivo y otro que es un brujo que tenía apariencia de perro. Y quería igual de la Ixtabay, que durante el día se convierte en creo que es una boa o una pitón. ¿Quién me va a corregir? Boa. Boa. Bueno, se convierte en una boa. Y simplemente hay que respetar a toda la naturaleza, a todos los animales, por favor. Si ven un perrito, si ven un chivo, si ven una boa, si ven un tecolote, búho, que a veces los confunden con brujas, lo más probable es que sean solamente el animalito. Así que hay que respetarlos, no tenerles miedo, tenerlos respeto, cuidarlos, ya que ahora sí que quien ama a Dios, ama a todas sus criaturas. Así que hay que respetar a la naturaleza. Y de mi parte, yo soy Jay. Les agradezco por haber estado con nosotros el día de hoy. Los espero la semana que viene para el último especial de Leyendas 4 ya. Y de mi parte, yo quiero creer. ¿Y tú?